Bienvenidos a otra clase del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y el tema de hoy a desarrollar van a ser las hemorragias digestivas. Se entiende por hemorragia digestiva la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo desde el esófago y hasta el ano y puede clasificarse como alta o baja dependiendo si está por encima o por debajo de lo que sería el ángulo de Treitz, que correspondería a lo que sería la unión o el ángulo formado por la unión duodeno-yeyunal. Entonces tenemos diferentes hemorragias digestivas desde el punto de vista alto, como una úlcera gastroduodenal o una úlcera gástrica, una gastritis erosiva o varices esofágicas, o una hemorragia digestiva baja, entre ellos los divertículos, una ectasia vascular o tumores del colon, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de presentación? Habitualmente en la forma de presentación de la hemorragia digestiva alta se corresponde con la presencia de hematemesis o melena y la hemorragia digestiva baja en hematoquesia o proctorragia, ¿sí? Muchas veces vamos a tener una enterorragia que va a dar como resultado un sangrado oculto o síntomas secundarios a la pérdida sanguínea como la presencia de anemia de una forma que no se explicaría más allá de la pérdida de sangre en un paciente que aparentemente no la tiene porque puede estar oculta en la materia fecal. ¿Cuál es la valoración inicial que tenemos que establecer en el paciente? Bueno, si es un paciente de riesgo bajo, moderado o alto, ¿sí? Y eso va a depender de las características y comorbilidades que presente el paciente. ¿Cuál es la actuación inicial? Bueno, primeramente tenemos que iniciar los signos vitales porque ante toda hemorragia digestiva puede suceder que haya una alteración en lo que sería la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y es por eso que tenemos que realizar un TIL test, ¿sí? El TIL test básicamente es una maniobra que lo que en condiciones normales muestra un ligero incremento del pulso y de la presión arterial diastólica, así como una discreta disminución de la presión arterial sistólica con el cambio postural, ¿sí? Se toma como positivo cuando una disminución de la presión arterial sistólica es superior a 10 milímetros de mercurio y o un aumento de la frecuencia cardíaca superior a 20 latidos por minuto, lo cual indica que hay una pérdida hemática importante, más del 20% de la volemia que presenta el paciente, ¿sí? Acá tengo un cuadro, les dejo un cuadro como para que ustedes puedan visualizar cuáles son los síntomas y signos que aparecen a medida que va aumentando en porcentaje la pérdida de la volemia. ¿Cuáles son los indicadores de mal pronóstico? Bueno, un hematocrito inicial menor a 30, una presión arterial sistólica menor a 100, el antecedente de cirrosis o en un paciente con ascitis, un débito hemático puro en la sonda nasogástrica o vómitos hemáticos puros, tenga o no la sonda nasogástrica colocada. En el laboratorio vamos a solicitar un hemograma completo con plaquetas, una clasificación sanguínea, tiempos de coagulación, nitrógeno sanguíneo, hepatograma, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen para hacer una valoración inicial del paciente y ver cuáles son los elementos que se encuentran alterados frente a este sangrado, pero también para tener en cuenta si el paciente requiere una transfusión, cuál es el grupo y factor que presenta el paciente, ¿sí? El paciente con compromiso hemodinámico debe ser internado en la UTI porque es el lugar adecuado para que el paciente pueda ser monitoreado en tiempo y forma para así evitar que pierda la vida, ¿sí? O sea que todo paciente con compromiso hemodinámico tiene que ser ingresado a la unidad de terapia intensiva. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva alta? Bueno, podemos encontrar la úlcera péptica, las varices esofágicas, las lesiones de la mucosa gástrica, el desgarro de Mallory-Weiss, que es muy frecuente en los pacientes que consumen alcohol, cánceres y algunas veces no se encuentra un punto de origen. Sabemos que la úlcera péptica es un defecto de la mucosa gástrica que penetra hasta la capa muscular del estómago y es favorecido por la interacción del ácido clorhídrico y la pepsina estomacal. Puede dividirse en úlceras gástricas y duodenales, siendo más frecuentes estas últimas, ¿sí? Acá tenemos la clasificación de Forrest, también que nos permite clasificar los sangrados de la úlcera gástrica para poder determinar cuál es la prevalencia de este sangrado, pero a su vez también la probabilidad de que se produzca un nuevo sangrado. Fíjense que acá tenemos algunas imágenes de una endoscopía donde podemos observar la localización de una úlcera a nivel gástrico y fíjense cómo se encuentra la erosión de la mucosa y una alteración a nivel de la misma con la presencia de una ulceración, viendo totalmente que no es correlativo al tejido que estaría rodeando la zona central, ¿sí? Podemos encontrar las diferentes úlceras en las diferentes localizaciones, ¿sí?, del estómago y fíjense que a su vez también pueden presentar diferentes estadios avanzados o no de la misma. También puede suceder que sea más baja aún, ya casi saliendo de lo que sería la región estomacal y fíjense como pueden ver en las imágenes las diferentes presentaciones que podemos observar en una endoscopía.
También tenemos, digamos, patologías ocasionadas o trastornos ocasionados por el Helicobacter pylori, que es un germen muy frecuente de encontrar y que habitualmente este germen lo que realiza en el nivel de la mucosa gástrica es introducirse por debajo de la misma para de esa manera protegerse de todos los elementos protectores del estómago, como ser el ácido gástrico, y de esa forma comienza a destruir el epitelio, también produciendo un daño en la mucosa y terminando también en un proceso inflamatorio y en una producción de una úlcera. Es una de las infecciones más frecuentes del mundo, 10 al 20% de los infectados desarrollan una úlcera péptica, y la erradicación favorece la cura de la patología y disminuye las probabilidades de recidiva. Muchas veces cuando uno no tiene, digamos, el diagnóstico certero del Helicobacter pylori, solamente da tratamiento para la presencia de las úlceras sin erradicar el germen, con lo cual se produce una recidiva de la ulceración gástrica. Todos los DAINES tienen la capacidad de causar úlcera péptica debido a una acción local y periférica. El más ulceroso de todos es la aspirina, que puede causar úlceras con una dosis de 81 miligramos. Fíjense que es una dosis muy baja, ¿sí? Las varices esofágicas, otra causa, digamos, de lo que sería el sangrado de una hemorragia digestiva alta, es frecuente en pacientes con hepatopatías de tipo cirróticas. Son ocasionadas por un aumento de la resistencia del flujo sanguíneo en el sistema porta y la mortalidad es del 40 al 60%. Fíjense que tiene una mortalidad bastante elevada. Acá en esta imagen podemos ver la presencia de una varice esofágica que no está rota, está indemne, pero fíjense la rugosidad que produce en lo que sería la región esofágica, y como debería verse es en la región superior, pero aquí se pueden ver claramente las ondulaciones. Otro trastorno que se produce es el desgarro de Mallory-Weiss. Es un sangrado arterial producido por laceraciones longitudinales en la mucosa esofágica distal, en el estómago proximal o en ambos. La mayoría de las lesiones se localizan en la unión gastroesofágica, muy típico de los pacientes etilistas por su gran predisposición a la producción de vómitos, ¿sí? Y a la fuerza, digamos, que esto conlleva. A su vez también el desgarro, fíjense cómo se produce a nivel de la mucosa, puede ser esofágica o parte de la gástrica. Fíjense que aquí se pierde lo que sería una continuidad, o hay una solución de continuidad de la mucosa en dicha imagen, ¿sí? Como tratamiento inicial de la hemorragia digestiva alta deben colocarse dos vías periféricas para la reposición rápida o no del volumen dependiendo del estado del paciente. Obviamente se debe colocar una sonda nasogástrica y se debe realizar una vigilancia estricta con monitorización cardíaca y control de los signos vitales. Obviamente la endoscopía tiene que ser realizada. Habitualmente se utiliza como método diagnóstico para localizar el sitio de sangrado, pero puede ser utilizado como método terapéutico para frenar el mismo, ¿sí? A su vez también lo que produce es la generación de un pronóstico del riesgo de resangrado. El tratamiento farmacológico que solemos realizar es la utilización de omeprazol 80 miligramos en bolo, seguido de 8 miligramos hora en 24 a 72 horas. El ocroti, el sandostatin, 50 a 100 microgramos en bolo, seguido de 50 a 100 microgramos hora, ¿sí? Y la vasopresina, su uso es discutido y la mayoría de los autores no lo recomiendan por sus efectos adversos. Es decir, que en líneas generales vamos a utilizar de primera línea el omeprazol junto con el ocroti. Y este último habitualmente se reserva para aquellos pacientes que son etilistas y que tienen la presencia de varices esofágicas. En el caso de que no lo sea, puede solamente utilizarse el omeprazol. También, digamos, en sangrados que inestabilizan al paciente se puede utilizar la sonda de Sengsteken-Blakemore, que es una sonda, como pueden observar, que tiene una utilidad en cuanto al frenado del sangrado, porque lo que realiza es el taponamiento a nivel estomacal y a nivel también en parte de lo que sería la región duodenal, inflando estos globos, como pueden ver en pantalla, que frenaría el sangrado en dicha región, tanto a nivel esofágico, a nivel, digamos, gástrico, perdón, no a nivel duodenal, sino a nivel esofágico y a nivel gástrico. Fíjense que de esta manera se logra cubrir una gran cantidad de área en la cual puede ser la causante de un sangrado interno a nivel de esa región. Las causas frecuentes, cambiando, digamos, de tema, de la hemorragia digestiva baja son habitualmente la enfermedad diverticular, la angidisplasia, el divertículo de Meckel, la enfermedad inflamatoria intestinal, la neoplasia con los pólipos y las hemorroides. Habitualmente las últimas son las más frecuentes, ¿sí? La enfermedad diverticular, los divertículos colónicos son llamados falsamente divertículos, puesto que no incluyen a todas las capas del intestino. Es frecuente en mayores de 20 años y no se conoce su causa, pero se le atribuye a un aumento de la presión intraluminal. Fíjense, como pueden ver en la imagen, la presencia de una mucosa sana y la presencia de pequeñas cavidades correspondiendo a lo que serían los divertículos.
La angiodisplasia son lesiones rojas y planas con vasos periféricos ectásicos que provienen de un vaso central. Tienen un aspecto rojo brillante en la endoscopía y pueden presentarse esporádicamente o ser parte de una anomalía sistémica. Fíjense, en la endoscopía podemos determinar las regiones bien rojizas de las angiodisplasias. El divertículo de Meckel es una anomalía muy frecuente del tracto gastrointestinal, suele localizarse en los 100 centímetros distales del intestino delgado y puede presentar una mucosa gástrica recubriendo el divertículo. Fíjense, como pueden ver en esta imagen, la presencia de un divertículo de Meckel en dicha región. El tratamiento de la hemorragia digestiva baja también corresponde con una colocación de una sonda nasogástrica para determinar, que el sangrado no sea alto. Muchas veces una hemorragia, una proctorragia o una melena puede simular un sangrado bajo, más que nada una proctorragia, puede ser, un sangrado alto que, por diferentes motivos, como el aumento de la motilidad gastrointestinal, puede permitir que no se produzca la transformación melénica y eso genere un sangrado rojizo a nivel rectal, lo cual también puede corresponder con una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Es por eso que se coloca la sonda nasogástrica y se colocan dos vías periféricas, porque no dejan de ser una pérdida de la volemia o un sangrado, lo cual, puede producir que el paciente entre en shock, ¿sí? Esto es a modo también de precaución. Y obviamente se debe realizar una valoración del estado hemodinámico del paciente. El ano, el recto y la colonoscopía son métodos, que pueden utilizarse como la endoscopía para realizar un diagnóstico, para evaluar cuál es la zona de pérdida sanguínea y un tratamiento para poder, frenarlo también. En la endoscopía es recomendable en pacientes de alto riesgo realizar una endoscopía para excluir un posible sangrado alto con presentación baja, es decir, que más allá de los procedimientos que realicemos a nivel anorrectal, una endoscopía también, así como la colocación de una sonda nasogástrica, es recomendable para, descartar un sangrado alto. La indicación quirúrgica habitualmente son aquellos pacientes que presentan hemorragia intensa con necesidad de 4 a 6 unidades de glóbulos rojos en 24 horas o más de 10, independientemente del tiempo, tienen indicación de una intervención quirúrgica, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase, traté de hacerlo lo más sintético posible porque es un tema largo, pero en este video van a encontrar todas las herramientas necesarias para poder enfrentarse a un paciente que presenta una hemorragia digestiva y a su vez tener todas las herramientas para poder salvarle la vida. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios y quedo a su disposición. Muchísimas gracias.